Ya tenemos el tema. Ahora hablemos con los expertos y aclaremos las cosas. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos acá en Así es la cosa a través de Promar Televisión y la 94.1. Antes que nada les recuerdo donde pueden preguntar, conversar, lo que ustedes quieran, 0412-420-1941, 0412-420-1941. Pueden ver por Telegram, pueden verlo por Instagram Live, pueden verlo a través de YouTube, ¿ok? Donde tengamos ahí la oportunidad de colocar este programa. Pero bueno, ¿cuál es el tema de hoy? A ver, aclaremos las cosas. Hoy vamos a hablar de la migraña. Les decía sobre el tema del dolor de cabeza. Y bueno, la migraña es un término que yo estoy seguro que le preguntamos a 10 personas. Claro, yo sé que es la migraña, pero la verdad es que es más frecuente de lo que se piensa. Y además de eso, que es más frecuente, además es muchas veces subtratado, ¿no? La gente, tómate esto y tómate aquello y bueno, y no asisten al especialista. Por eso traemos al doctor Luis Rangel, médico cirujano egresado de nuestra UCLA, médico especialista en neurología egresado de la ULA, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Neurología. Y lo traemos ahí para hablar de la migraña. La gente normalmente asocia, por supuesto, la migraña a un gran dolor de cabeza que tiende a ser crónico con el tiempo y que, bueno, los que la han padecido, los que han tenido esa oportunidad no tan sabrosa de tenerla, la han asociado con náusea, con vómito, con todas estas cosas. Y pues esto hace que sea muy frecuente. Dicen que el 12% de la población mundial sufre de migraña, por ejemplo, ¿no? Y en Venezuela, bueno, habrá estadísticas importantes y grandes, ¿no? Pero eso vamos a conversarlo con el doctor Luis. Luis, bienvenido a Decir las Cosas. Qué bueno que estás con nosotros y bueno. Muchísimas gracias, Doc, por la invitación. Muy honrado. Bueno, nosotros también, A ver, la migraña es un dolor de cabeza, pero es un dolor de cabeza que tiene su nombre y apellido, ¿no? Tiene una forma de presentarse, una forma de evolucionar, y no en todos evoluciona de la misma manera. ¿Cómo pudiésemos definir el tema de la migraña, no? Sí, fíjese. La migraña es un dolor de cabeza que lo llamamos primario. O sea, cuando lo llamamos primario es que tiene que ver que el dolor de cabeza es la enfermedad. En este caso, es el trastorno. Y ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. O sea, imagínense, hasta en la mitología había... Aparece la migraña. Por allá Zeus tuvo una migraña, un dolor de cabeza intenso, y por ahí nació una hija de la cabeza. Imagínense. Me imagino que debe haber algunas ecotomas, algunas visiones borrosas. Empezó a ver un poco de cosas y de la cabeza le salió la hija. Entonces, ha acompañado a la humanidad. El dolor es un síntoma que ha acompañado a la humanidad, y en este caso, pues, es la migraña. Pero la migraña es un dolor de cabeza especial, porque además de que es propiamente el trastorno, se acompaña de otros síntomas que hacen que la migraña sea, de alguna manera, incapacitante transitoria. Es decir, se considera que es la causa de ausentismo laboral y la causa de ausentismo escolar más frecuente en el mundo entero. Es decir, el ausentismo laboral, cuando buscamos la cosa, la primera es la migraña, ¿no? Tengo una migraña insoportable y no puedo ir a trabajar, no me puedo concentrar, porque es más allá del dolor. Es decir, el dolor es el síntoma principal, que es un dolor de moderado a severo, pero se acompaña además de otros síntomas que llamamos vegetativos, que tienen que ver con lagrimeo, que tiene que ver con ojo rojo, que tiene que ver con incluso rinorrea, que es la salida de un líquido claro por la nariz, síntomas en la cara también, que puede haber hiperestesia, que es la sensibilidad excesiva de la cara, o incluso alodinia, que es cualquier estímulo que me pasen por la cabeza en ese momento me va a producir más dolor. Se acompaña de fotofobia, que es la dificultad para tolerar luz muy intensa. Los ruidos también, los ruidos tienden a exacerbar el dolor de cabeza. Náuseas, que pueden llegar incluso al vómito, que todos esos son síntomas que promueven la incapacidad del paciente por el tiempo que dure el dolor de cabeza, y que además se acompaña de la sensación angustiante que es el dolor. O sea, el dolor, de hecho, se define así, como una sensación angustiante, de angustia que manifiesta el paciente y que le impide concentrarse, que le impide
mantener una vida normal durante el tiempo del dolor de cabeza y por eso es que están... Allí podemos orientar que hay una gran diferencia o una diferencia importante entre la cefalea clásica, ¿ok? El dolor de cabeza clásico, que lo hace que se pueda diferenciar. Sí. Estamos hablando de dolor de cabeza, por ejemplo, sin tensiones altas, sin otros elementos adicionales. Sí. Entonces, esos dolores de cabeza clásicos que de repente le dicen, tómate un acetaminofén, te lo mates y pasó. Sí. Ese tipo de cosas, poder diferenciar entre ambos es importante. Sí, sí, perfecto. Existen más de 300 tipos de dolores de cabeza, entre dolores de cabeza primario y secundario. Cuando hablamos de secundario son los producidos por otras causas, ya sea porque me dio un golpe en la cabeza, voy a tener dolor de cabeza, ya sea porque no he comido bien o ya sea porque estoy deshidratado, eso me va a producir un dolor de cabeza. Pero no necesariamente es migraña, es decir, no todo dolor de cabeza, por supuesto, es migraña. La migraña es un tipo muy especial de dolor de cabeza primario. Y bueno, está acompañado, por supuesto, de todos estos síntomas. Luis, por qué hay personas que tú las conoces y dices, oye, no, es que yo he padecido de migraña toda la vida, toda la vida. Voy a la playa, llevo sol y es automático que tengo el dolor de cabeza y la migraña. Y hay personas que, no, yo tuve un tiempo de migraña, pero ya no lo tengo. O sea, no se me presentó más. O sea, porque algunas sí y otras no, ¿no? Sí, incluso puede iniciar en la infancia. Hay niños que pueden presentar dolor de cabeza de tipo migraña que muchas veces no lo saben describir o les cuesta más describir el dolor y muchas veces pasa desapercibido, pasa como incluso como otro diagnóstico, ¿no? Pero sí, tiene mucho que ver también con la influencia de los factores ambientales, tiene que ver con los hábitos, tiene que ver mucho con los desencadenantes también. Entonces, no todo paciente va a avanzar hacia lo que se llama una migraña crónica, que es esta migraña repetitiva, constante, es decir, más de 15 días al mes que tengo dolor de cabeza por más de 3 meses. Eso es lo que más o menos condiciona una migraña crónica. Y eso tiene que ver mucho con los factores que influyen en ese paciente, porque de alguna manera es un trastorno multifactorial, porque hay muchas cosas que afectan, desde el metabolismo, desde las hormonas, ¿Hay una relación genética en ella? Hay un tipo de migraña, que es la migraña hemipléjica, que tiene 3 subtipos, hay un cuarto por allí estudiándose, que sí tiene mucha relación con mutaciones genéticas, que son las migrañas hemipléjicas, es decir, el dolor de cabeza que se acompaña con una parálisis o una debilidad de la mitad del cuerpo. Esa sí está muy claro que está relacionado con el asunto genético. Hay una relación hereditaria, pero no se ha estipulado bien el tipo de herencia que se tiene, pero se ha visto que con más frecuencia, y lo vemos todo el tiempo en la consulta, cuando preguntamos al paciente o a la paciente, ¿tienes familiares que han tenido dolor de cabeza? Sí, mi mamá, toda la vida. No, desde chiquita, ¿cómo es que dicen? Desde que conozco a mi mamá, ha tenido dolor de cabeza. Anda con un dolor de cabeza arriba. Anda con un dolor de cabeza todo el tiempo. Desde que yo conozco a mi mamá, tiene dolor de cabeza. Y así, y mi abuelita también. Entonces, sí, hay un componente ahí hereditario. Por lo menos yo recuerdo, no creo que mi mamá y mi papá realmente se sufrían de migraña, pero yo jugué mucho básquet de adolescente, mucho. Y bueno, no había techo, no había otra cosa, y cada vez que eran partidos de 3, 4, pero era automático, era una etapa adolescente, 14, 15, 16, automático. Después de esa exposición prolongada al sol, yo llegaba con escotomas, que son las visiones borrosas, a mi casa, ¿no? Y después venía la náusea, después venía el vómito. Sí, la insolación es un factor desencadenante de crisis, correcto, así es. Ahora, hablamos de los factores que pueden predisponer hacia el desarrollo de una migraña. Sí. ¿Cuáles pudiésemos nombrar en estos factores? Sí, bueno, primero aclarar que estos factores influyen en las personas que sufren de migraña, influyen, por supuesto, en las personas que tienen predisposición a la migraña. Uno de ellos es la insolación, porque conlleva también, además, al aumento de la temperatura corporal y además a la deshidratación. Entonces, muchas veces hay una deshidratación leve que el paciente no nota mucho porque está acostumbrado de alguna manera a soportar ese tipo de calor, ese tipo de temperatura, y está acostumbrado a tomar poca agua y no se da cuenta realmente que está en una deshidratación leve y puede desencadenar crisis de migraña. O sea, no es tanto por la exposición al sol, sino por la deshidratación que te lleva después a... Y el aumento de la temperatura corporal. Y el aumento de la temperatura. Porque la fiebre también puede ser un desencadenante en personas con predisposición a la crisis. La fiebre puede ser un desencadenante.
Con los alimentos, eso es una cosa que bueno, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce, pero es como una especie de mito urbano. Yo seguro El que chocolate, ¿no? estoy seguro que en este momento todo el mundo puso la cámara a grabar. Sí, ¿Cuáles son los ¿cuáles son los alimentos? alimentos? Sí, porque se convierte como una especie de mito urbano en la cual, ay, a mí me dijeron que nunca más en la vida comiera chocolate, o a mí me dijeron que nunca Sí. más en la vida me comiera tal cosa. Bueno, no, eso está más o menos en controversia, porque sí, los alimentos que contienen grandes cantidades de nitritos y grandes cantidades de glutamato, ¿sí? Pueden producir dolor de cabeza. De hecho, hay una migraña que coloquialmente se conoce como la migraña del restaurante chino, porque está relacionada con el consumo de salsa de soya, por ejemplo, ¿sí? Y hay personas que dicen, cuando yo me como un arroz chino, o me como un sushi con salsa de soya, me empieza el dolor de cabeza media hora, 45 minutos después, me empieza el dolor de cabeza. Y como tú dices, aplica para los que sufren de migraña, Sí. pero me imagino que no a todos justamente le causa, en el caso de la soya, por decir algo, Sí. no a todos los pacientes No que a a pesar de todos. sufren van a tener una migraña. Exactamente, es así. Entonces, no todo paciente con migraña, con diagnóstico de migraña y comprobado que es una migraña, va a dejar de comer sushi siempre en la vida, porque si ese paciente o si esa persona ha comido salsa de soya y no le produce la crisis, pues no pasa nada, ¿no? Claro. Entonces, ya eso ha cambiado un poco de poner dietas muy estrictas, de decir, bueno, no, una lista de las cosas que no vas a comer, no. O sea, se le invita realmente al paciente a que conozca su dolor de cabeza, es muy importante. Conozca su dolor de cabeza y conozca sus desencadenantes a través de algunas herramientas que uno le recomienda. El asunto, por ejemplo, con el chocolate. Entonces hay una controversia porque la migraña con aura o sin aura, tiene una característica que tiene síntomas prodrómicos. Es decir, algo pasa en ese día que si el paciente está bien atento, se da cuenta que ese día le va a dar dolor de cabeza. Y uno de esos puede ser el aumento o la ingesta de alimentos y de algunos alimentos en particular. Entonces eso está como en controversia, ya va. Pero ¿el chocolate produce el dolor de cabeza o es que me provocó ese día, o sea, tenía avidez por comer algo dulce, me comí el chocolate y después empezó el dolor de cabeza? Pero el dolor de cabeza igual se iba a desencadenar. Sí, ya Eso venía. todavía está, Sí, en eso discusión. todavía está en discusión de si es realmente el chocolate o es la avidez por el dulce que el paciente siente en ese síntoma prodrómico, y luego que se come el alimento viene el dolor de cabeza y lo relaciona, como que esto produjo esto, ¿no? Me imagino que ustedes hacen una especie de test que permita que identificar en cada caso, que es absolutamente diferente, no, si es que cada vez que me como un chocolate viene el dolor de cabeza. Exacto. Entonces, bueno, Y- ya hay como marcarlo, ¿no? Sí, y la forma que tenemos es que el mismo paciente se dé cuenta y le pedimos que lleve un registro, del dolor de cabeza, especialmente teniendo en cuenta el desencadenante. El desencadenante principal, digamos, es el estrés o las alteraciones emocionales, ¿ok? Las alteraciones emocionales, pero estamos hablando de emociones intensas, emociones fuertes, no es que, me asusté por cualquier cosa y pum, me va a empezar el dolor de cabeza, no, se trata de Intensa. estrés intenso, ansiedades intensas, alteraciones emocionales intensas. Algunas personas, el ejercicio físico intenso no quiere decir que cualquier ejercicio, pero estamos hablando de, no sé, entrenó 2 horas, 3 horas, o sea, se pasó de lo que normalmente hacía en un día, y ese día Sí. puede presentar dolor de cabeza después del entrenamiento. Eso puede pasar, y uno de los desencadenantes más frecuentes. Importantísimo el trasnocho, importantísimo la privación de sueño. La privación de sueño es uno de los desencadenantes de migraña, y hay otro que también es el exceso de sueño, pero el exceso de sueño a horas inadecuadas, que es lo que coloquialmente conocemos como modorra, que es esa sensación pesada de dolor en la cabeza que se presenta después de una siesta larga. Por eso es que se recomienda, las siestas deben ser cortas, las siestas son 20 minuticos, cuando Sí. mucho media hora. Pero ese paciente que tiene predisposición a la migraña y voy a hacer una siesta, se acuesta a la 1, se para a las 6, además de que está todo se orienta, ¿para qué pasó aquí? ¿Qué día Sí. es hoy? Ya es año nuevo. Además tiene dolor de cabeza y puede ser desencadenante. Sí, cierto. Porque, digamos, irrumpen el patrón que normalmente hace Exactamente. día a Así día, es. ¿no? Ahora, si pudiésemos explicarle a la gente qué es lo que ocurre justamente cuando aparece una migraña, qué es lo que pasa en el cuerpo, en el cerebro, qué es lo que pasa para que ella se produzca, ¿no? El paciente con migraña, o el cerebro del paciente con migraña, tiene una especial sensibilidad
a activar un nervio que es el nervio trigémino. El nervio trigémino, y paro aquí un momentico porque tenemos que diferenciarlo de lo que se conoce como neuralgia del trigémino. La neuralgia trigeminal es otro tipo de dolor de cabeza totalmente diferente a la migraña. Pero el nervio trigémino es un nervio que conduce dolor y él está por todas partes del cráneo. En los pacientes con migraña, este nervio es especialmente sensible y él está relacionado con la liberación de ciertas sustancias. Esas sustancias son, se conocen como sustancia P, hay unas sustancias que tienen que ver con la modulación del dolor. Entonces, estos pacientes tienen, todos estos desencadenantes hacen que el nervio libere más esa sustancia intervienen sobre los vasos sanguíneos del cráneo y eso realmente es lo que duele, porque el cerebro, el encéfalo, digamos, el parénquima cerebral, no tiene receptores de dolor, Es las membranas que recubren al cerebro las que duelen y están inervadas por este nervio y son en las que se ven influidas por esta sustancia. Claro, ese vaso sanguíneo se dilata, ¿no? Se dilata. Sí. Pasa más sangre. Pero hay el doble juego. Se abre, las terminaciones nerviosas que están alrededor de ese vaso se estiran, se produce más dolor. Pero luego va a venir una fase en la que se cierran. Y especialmente en las migrañas con aura, que explicamos que la migraña con aura son síntomas que preceden inmediatamente al dolor, más o menos 5 o 15 minutos antes de que comience el dolor, y que es de lo que nos hablabas. El escotoma, por ejemplo, esos bombillitos blanquitos que ve el paciente 5 minutos antes de que comience el dolor, la sensación de hormigueo en la cara, por ejemplo, o la sensación de hormigueo en la mano, las alteraciones del lenguaje, es porque en ciertas áreas del cerebro los vasos sanguíneos se cierran un ratico, se cierran un poco, disminuye un poco el flujo sanguíneo cerebral en esa área y produce esos síntomas que sean por déficit o por exceso. Que bueno, perfecto. Estamos hablando de la migraña. ¿Usted tiene alguna pregunta? ¿Quiere algo que comentar? No nos llame, escríbanos el mensaje porque nos están llamando, pero no podemos atenderlo. Pero sí, chévere que nos manden el mensaje y ahí podemos, cualquier interrogante, pues ponerla a su disposición, aclararla. ¿Cómo lo pueden hacer? 0412-421-941, 0412-421-941. Hacemos una segunda pausa y ya regresamos a esto que se llama Así es la cosa por Promar Televisión y la 94.1. Ya venimos. ¿Será mito o realidad? Preguntemos y aclaremos si es cierto o falso. Seguimos acá en Así es la cosa a través de la 94.1, la FM y Promar Televisión. A ver, nos están viendo a través de Instagram Live. Estamos ahí pues, perfectamente a la orden. Ustedes pueden contactarse y colocarse por ahí por Instagram Live. Y de hecho nos están llegando algunas preguntas por ahí. Bueno, esta era más general, pero bueno, igual la leemos por acá. Hola, buenas tardes. Qué excelente el programa. Por favor, la migraña viene del cerebro. ¿Por qué se sufre esta patología? Preguntaba él, pero bueno, probablemente haya llegado un poco más tarde, pero podemos aclararla ahí rápidamente. Sí, se nace con una predisposición. Hay una hipersensibilidad en algunas personas a liberar ciertas sustancias mediadoras del dolor. Y esto tiene sus desencadenantes. También hay influencias hormonales, hay influencias ambientales, hay influencias con relación a la alimentación, pero es una predisposición con la que se nace y que varía durante la vida, como decías al inicio, tal cual. Puede haber una época de la vida en la que las crisis de migraña sean más frecuentes y luego incluso hacerse tan infrecuentes que hasta pueden desaparecer, por ejemplo, en la menopausia, por la influencia hormonal, por correcto. las fluctuaciones del estradiol, de las hormonas femeninas, luego que se mantienen bajas durante la menopausia, disminuye muchísimo las crisis de migraña. Y la otra etapa de la vida en la que disminuye mucho es durante el embarazo. Durante el embarazo, al ya no haber esa fluctuación en el estradiol, se baja mucho, no hay casi crisis de dolor de cabeza, de migraña al menos. Las mujeres dirán, bueno, le pegamos una a la menopausia, por lo menos. Sí. Tengo muchas preguntas, pero vamos a intentar leerla. Buenas tardes, la pregunta mía es, tengo migraña hace más de un mes y sufro de tensión. ¿Hasta cuándo puedo tomar, habla de migraña, Nalper, medicado, pero noto cuando me empieza el dolor
me desespero y me siento sin fuerza y me duermo, así es que mejoro. O sea, descansa para poder tranquilizarse. Pero me preocupo porque mi lado izquierdo del ojo lo siento como dematizado, me da miedo con los desmayos. ¿Dónde puedo consultar con usted, doctor Luis? Al final lo vamos a decir. Sí. Con estos días me dio crisis porque presentó también sinusitis. Bueno, tiene un poquito de cada cosa. Que pudiera ser una cefalea secundaria por sinusitis también. Sí, pues, es que hay muchos datos en esa pregunta, ¿no? Sí, efectivamente. Hay pacientes que luego de una siesta corta mejoran su crisis de migraña. Eso se ha visto. ¿Qué pasa? Hay un proceso de cronificación de la migraña, pero también hay un proceso en el que puede aparecer algo que se conoce como la cefalea por abuso de analgésicos. Entonces hay que tener cuidado porque el abuso de analgésicos, el consumo más de 15 días al mes por más de 3 meses, puede producir entonces una adecuación, una sensibilización al analgésico que hace que el paciente consuma más el analgésico para mantener ciertos niveles y hay una leve mejoría, pero luego viene cefaleas de rebote. ¿Qué es una cefalea de rebote? Bueno, hay una leve mejoría y luego viene el dolor de nuevo con intensidad 1 o 2 horas después de haber consumido el analgésico. Entonces, eso pasa. A veces la migraña se convierte también en otro tipo de dolor, un dolor secundario al abuso de analgésico y hay que tener cuidado con los analgésicos y con la automedicación, por supuesto. Sí, usarlos indiscriminadamente no es lo Exacto. correcto. A ver, hay muchas preguntas. Esta llega por Instagram Live. ¿Las mujeres pueden experimentar migrañas en la menopausia? Sí, Lo comentaba. sí. No quiere decir que después de la menopausia el 100% de las mujeres en el 100% de las mujeres va a desaparecer la migraña. Eso no quiere decir. Pero sí se hace menos frecuente. Pero sí, después de la menopausia se puede experimentar. Orlando nos decía también por Instagram Live. Hola, buenas tardes. Sí, tengo diagnóstico de migraña. ¿Puedo activarla con mi angustia o mi aprensión por tener una crisis migrañosa, por ejemplo? Sí, de hecho sí. El estrés, la ansiedad Es la mala noticia. Puede ser un desencadenante. Ay, qué- De hecho, es importante que cuando manejamos la migraña, entender y hacerle entender a los pacientes que el manejo de la migraña no solamente es el analgésico, es la pastilla. Mándeme algo para que se me quite el dolor. Es también manejo no farmacológico. Eso es importante también. Es Y correcto. conocer el desencadenante ya nos guía hacia dónde nos vamos a orientar. Si en este paciente, por ejemplo, el desencadenante principal es el estrés, o es la ansiedad, o es la angustia, o es las alteraciones emocionales, por supuesto tiene que canalizarse el paciente para que resuelva. Ahí es multidisciplinario. Y el neurólogo lleva al paciente, pero bueno, remitido a psicología. Hacemos el diagnóstico, indicamos el tratamiento y también derivamos Claro. a resolver lo que tiene que ver también con los desencadenantes. Buenas tardes, este llega por el 0412-421-941. Buenas tardes, sufro de neuralgia del trigémino. Me gustaría saber si, estoy seguro que la respuesta va a ser que sí, pero ¿me puede tratar el doctor? Muchísimas gracias. Hoy hay muchas estrategias para neuralgia del trigémino. Antes era mucho más difícil. Hay tratamiento farmacológico, sí, pero también hay intervenciones quirúrgicas que pueden aliviar mucho a los pacientes con neuralgia del trigémino y que se están haciendo en Venezuela. Entonces sería cuestión de conocer el caso y derivarlo a ese tipo de terapia si es necesario. ¿Cómo prevenir las crisis de migraña? Pregunta otra persona por acá. Importantísimo dormir bien, evitar la privación de sueño, conocer los desencadenantes y tratar de evitarlos, por supuesto. Mantenerse bien hidratado, evitar la insolación, mantener un estilo de vida tranquilo, calmado, no normalizar el estrés, que es digamos, lo que nos está pasando hoy en día a todos, ¿no? Que hemos normalizado tener grandes cantidades de estrés. Los dolores y Sí, en general. en general. Buenas tardes, excelente programa. Las mujeres en menopausia pueden llegar a sufrir migraña. Bueno, Sí, correcto. lo comentábamos Así y así es, ¿no? Están llegando muchas por acá, pero bueno, también vamos a ir digamos, dosificando ahí, ¿no? A ver, alguien colocaba la migraña dentro de los mitos. La migraña es un trastorno de salud mental. No, no se puede considerar un trastorno de salud mental, pero, como hablábamos, puede ir acompañado de precisamente la sensación de angustia, la dificultad para concentrarnos, la dificultad para tener
una funcionalidad adecuada. Pero no está relacionado con... Ok, ¿vomitar ayudará a detener el ataque de migraña? Uy, muy buena pregunta. Qué bueno. Importantísima. Porque incluso, sí, se ha visto que pacientes después de un vómito mejora la intensidad del dolor. Pero es una mala práctica inducirse el vómito. Y eso pasa. Entonces es importantísimo decirle a la gente que no haga eso. Porque luego va a empeorar el dolor. Y va a empeorar la deshidratación y va a empeorar el desequilibrio hidroelectrolítico que tiene ese paciente y va a producir entonces un edema mayor porque está haciendo un esfuerzo, está aumentando la presión dentro de la cabeza. Entonces no se recomienda inducirse el vómito. Si el paciente vomita porque siente náuseas y vomitó y mejoró el dolor, ya es otra cosa. Claro. Pero no es una buena práctica inducirse el vómito. Es que cuando yo vomito se me quita y van al baño y no debe hacerse. Que debe ser lo correcto cuando el paciente tiene una crisis de migraña y está en un proceso de náuseas, pero no ha llegado al tema del vómito, para justamente no entrar en eso de provocarse el vómito. Hay medicamentos por vía oral y bueno, si el paciente está haciendo vómito, por supuesto no le vamos a dar tratamiento por vía oral porque no lo va a recibir. Hay tratamientos por vía parenteral que podemos utilizar en este paciente para evitar la náusea, evitar el vómito y además que tiene efectos sobre el dolor. Muchas veces el paciente llega a la emergencia y lo primero que se le administra, además de una hidratación, que es lo primero que se debe administrar, una hidratación parenteral y además un medicamento antiemético, muchas veces con el mismo antiemético mejora. Enorme. O sea, con el medicamento para los vómitos mejoró. Ya cuando le van a pasar al analgésico, pero si ya se me está quitando. Y es porque tiene también un efecto sobre el dolor. Correcto. De hecho, me ha pasado que un paciente que trataba en emergencia y con la hidratación, el antiemético, ya refiere un 80% de mejoría por lo menos. Vamos a hacer una pausa, no sé cómo vamos a hacer para terminar este programa. Tenemos muchísimas preguntas, pero bueno, ahí vamos. Hacemos una pausa y ya regresamos para el segmento final acá en Así es la cosa. Ya venimos. Después de hablar, analizar y razonar, llegó la hora de... ¿Y entonces, cómo es la cosa? ¿Y cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa con la migraña? Aquí todo el mundo lo ha brotado. Bueno, voy a tratar de compensar la situación, ¿no? En el Instagram Live, buenas noches, excelente programa. Soy operada de hidrocefalia y aún me siguen los dolores de cabeza. Bueno, no tiene que ver probablemente con migraña. Con migraña, pero bueno. Hay que relacionar. Hay que estudiarla, ¿no? Pero lo importante es que la puedes ver, ¿no? Sí. Es el campo de la neurología. Y ahí pues referir a cualquier situación. Si después de la menopausia... si después de la menopausia se quita el dolor de cabeza, la migraña, me imagino. Gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Ojalá sea así, ¿verdad? Sí. Como decía yo, si le saca algo ahí bueno a la menopausia. Sí. Bueno, que hemos hablado aquí de la menopausia y hemos ya visto cómo hoy en día se ve de otra manera y cómo se afronta de otra manera y cómo ya no se mira tan estresante como antes, ¿no? ¿Las migrañas son solo realmente dolores de cabeza fuertes o tienen otra situación de complicación? La migraña, como definición, es dolor de cabeza. De hecho, la palabra migraña viene de la modificación de la palabra hemicrania. Hemicrania, bueno, se fue modificando hasta que quedó migraña, ¿no? Migraña para los panas. Pero viene de una característica que tiene este dolor, que comienza en la mitad de la cabeza. Entonces, hemicrania, la mitad de la cabeza. Y de ahí viene la palabra migraña. De manera que migraña es sinónimo de dolor de cabeza. No es como dijimos, no es el único dolor de cabeza. Es un tipo de dolor de cabeza característico de la mitad de la cabeza. Pues sí, el síntoma principal es dolor de cabeza, claro. ¿Solo los adultos sufren de migrañas intensas? No, los niños también. Los niños. Y tienen unas características bien especiales. En el caso de los niños pueden tener migraña en los dos lados de la cabeza y puede iniciar en ambos lados de la cabeza y ser migraña, o sea, tener las características de migraña. Tiene no ser el característico hemicranial, sí, sino... en los niños los síntomas son un poquitico más variados. Pues. Además de que cuesta para que ellos los describan mejor. Claro. Que un adulto. Un adulto lo puede describir mejor.
¿La migraña no tiene tratamiento preventivo? Sí, por supuesto, claro que sí. De hecho, los 3 pilares del tratamiento de la migraña es si hay dolor de cabeza, es decir, si hay una crisis aguda de dolor, tratamos la crisis aguda de dolor. Existen medicamentos para eso, más o menos hemos hablado, algunos antiinflamatorios, algunos medicamentos antimigrañosos, como por ejemplo los triptanes, para ayudar al paciente en el momento agudo del dolor, en el momento que tiene el dolor. Tenemos el tratamiento que estamos hablando, no farmacológico, es decir, cómo prevenir nuevas crisis, y también tenemos medicamentos preventivos de las crisis, es decir, que nos ayudan a hacer que las crisis no sean tan frecuentes, no sean tan intensas, a que se vayan distanciando en el tiempo, que son los medicamentos profilácticos. Mira, esta está muy buena. ¿El uso excesivo de pantallas o la exposición a luces brillantes puede desencadenar la migraña? Sí. Sí, en Mala pacientes noticia con para predisposición, sí. En pacientes con migraña, Ah, sí. claro. Sí. El que No tiene- en todo paciente. Claro. Sí, porque está eso, ¿no? De que llega... No, puede producir otro tipo de cefalea, para los que Sí, no son migrañosos. Exactamente, sí, porque me llega mucho a la consulta, las mamás con sus hijos y, ¿verdad, doctor? Dígale, doctor, que- ¿Verdad? Dígale que está usando mucho el celular. Entonces, pues le va a doler la cabeza. No, no podemos generalizar, pero los pacientes con migrañas pueden tener crisis más frecuentes por el uso excesivo de pantalla, Hay, por la exposición a la luz, sobre todo. ¿Hay necesidad en algún momento de hacer estudios especiales cuando se está estudiando un paciente migrañoso? Esa pregunta es espectacular. Porque tenemos que tener en cuenta los signos de alarma. Los signos de alarma de un dolor de cabeza. Digamos, no todo dolor de cabeza es normal, eso es otra cosa. Bueno, cuénteme, ¿cómo es su dolor de cabeza? No, normal. No. Lo normal es que no duela la cabeza. Claro. Pero hay algunos síntomas y signos que a nosotros nos prenden alarma. Y entre ellos, un dolor de cabeza que produce pérdida de la conciencia es un signo de alarma. Tiene que salir corriendo a una emergencia porque hay que ver. Una migraña no tiene por qué producir pérdida de la conciencia. Un paciente que con dolor de cabeza hace luego una crisis epiléptica tiene que salir corriendo a la emergencia. Correcto. Un paciente que se le duerme la mitad del cuerpo durante un dolor de cabeza, o que el dolor de cabeza tiene más de 3 días, muy, muy intenso y no mejora con nada, a pesar de que se le ha administrado medicamentos que se sabe que pueden ayudarlo, o un dolor de cabeza que se acompaña con ceguera, o sea, pérdida súbita de la visión, tiene que salir corriendo a la emergencia porque esos son signos de alarma que pueden estar hablando de que ya esto no es una migraña, ya esto es una cosa que Sí, se está sí. complicando, está haciendo otra cosa. Excelente. Luis, en el avance del tratamiento de la migraña, que como tú decías, la conocemos desde que la vida es vida, evidentemente han habido avances. Sí. Si nos pudieras contar un poquito del avance en el Sí, tratamiento. buenísimo. Los últimos 20 años, de 20, 25 años de la medicina, se han abocado al asunto inmunológico, ¿no? Y Correcto. ahora, para los preventivos, hay medicamentos que son anticuerpos monoclonales, o sea, es decir, tienen efecto inmunológico que atacan las sustancias que se producen en exceso en los pacientes con migraña. Que en este caso, la sustancia se llama el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Y hoy en día se está administrando a pacientes por vía subcutánea este tipo de anticuerpos que disminuyen las crisis de una manera prácticamente radical. O sea, un paciente que te hace 10 crisis al mes pasa a ser 1 o 0 después de que se administran este tipo de medicamentos. De manera que es muy buena, son muy buenas noticias para los pacientes, especialmente con migraña crónica. Porque aquel paciente que, bueno, te hace una crisis una vez al año, cada 2 veces o una vez cada 2 años, bueno, ok, lo podemos tratar con preventivos, con profilácticos un poquito más simple. Pero estos pacientes que desarrollan migraña crónica, de dolor de cabeza todos los días, por año, pues es una muy buena noticia ese tipo de terapia. Qué bueno. Esta te la voy a hacer porque, bueno, aparte que la hace un oyente, por supuesto, va a tener la oportunidad de que lo oriente. Una persona alérgica a los AINES, yo creo que es los AINES, estaba la A y bueno, no se completó, pero que sufre de migraña, ¿qué puede tomar? No es tanto para que diga los medicamentos, pero sí que le des buenas noticias porque hay otras cosas que tomar. Sí, ¿no? por supuesto. Sí. Analgésicos combinados con otros medicamentos para el dolor, por supuesto. Y bueno, es muy importante que todo paciente con alergia a los AINES sepa muy bien cuál es su perfil de alergia, ¿ok? Porque a veces puede haber reacciones a un AINES y a otro no. Sí, es correcto. Entonces, es importante que acuda a un alergólogo, sepa muy bien cuál es su perfil, cuáles sí pudieras utilizar de manera
con una buena tolerancia y otros no. Para no condenar, digamos, al paciente de que, bueno, porque una vez me hizo una reacción a un ibuprofeno, ya no va a tomar nada. No, el alergólogo puede hacer un perfil un poco más amplio de eso. Sí, sí, y no todos son iguales. De hecho, ha pasado con pacientes que bueno, vienen a la emergencia, se tomaron un medicamento que le dio la vecina. Ella pensó que ese medicamento no era Aines. Ella le dijo a la vecina que no, que era alérgica. Le dijo, no, eso no es Aines, pero sí era Aines. Y yo se lo tomó y no pasó nada. Es decir, que a ese Aines probablemente sea tolerable. Pero bueno, como tú dices, hay que hacer el estudio correcto. Ahora, como estamos cerrando, vamos a hacer la parte orientadora. Que en el caso de la migraña, ¿qué podemos recomendar a la gente? Sobre todo el migrañoso. Lo primero es no automedicarse. Eso es importante. No automedicarse. Yo les recomendaría conocer el dolor de cabeza, o sea, prestarle un poco más de atención. En el momento de la crisis, pues es difícil. O sea, es difícil que en el momento que usted tiene un dolor sumamente fuerte de cabeza te pongas a pensar, bueno, ¿qué fue el chocolate? No sé. Pero luego de la crisis, hacer un poquito más de análisis de qué pasó ese día, qué me lo pudo haber desencadenado, cómo están mis hábitos, qué cosas están cambiando. ¿Por qué se me está produciendo más el dolor de cabeza? ¿Qué he incorporado? ¿Qué medicamentos estoy usando nuevos? ¿Qué medicamentos he dejado de usar? Eso es importante. No automedicarse, no normalizar el dolor, eso es importante. El dolor es un signo que nos dice que algo no está bien. O sea, y no estoy hablando solamente del dolor de cabeza, el dolor en general nos está diciendo hay un tejido que está sufriendo. Sí. De manera que es importante que no nos quedemos con la duda. Bueno, mi mamá es migrañoso, yo debo ser migrañoso, no, ¿para qué voy a ir? Bueno, es importante que consulten a su médico de confianza para que estudien ese dolor de cabeza y mejorar la calidad de vida, por supuesto. Bueno, para que no se me quede por fuera, porque además fue una de las preguntas. Luis, ¿dónde ves tu número telefónico, redes sociales, para toda la gente? Atiendo en el Centro Clínico Valentina Canaval, primer piso, consultorio 108, previa cita. ¿Número de teléfono? Sí. El número de teléfono es 0414-544-8338. Ahí pueden agendar la cita para atenderlos por ello. ¿Y la red social? En la red social. Eso está fácil. Yo me la sé. Sí. En la red social en Instagram, @neuroluisrangel. Sí, está muy fácil. Sí. Bueno, Luis, muchas preguntas que quedaron allí, pero bueno. Un temazo. Creo que es un temazo. Creo que hasta una segunda parte fácilmente pudiésemos hacerla. De todas maneras, con Luis vamos a tener... Yo tenía un abanico de cosas que poder conversar con él, pero quise con la más sensible empezar, que es la migraña. Podemos hablar de epilepsia, podemos hablar de 40.000 cosas en la neurología, pero empezar con esta creo que fue una buena decisión. Ustedes, espero que le haya servido toda la información. Cualquier duda, pues evidentemente siempre está a disposición el 0412-421-941. Pásenla bien y nos vemos en el próximo programa. Chao.